Hola, espero que estén muy bien. En esta oportunidad quiero compartir un mensaje, una palabra de ánimo y esperanza para este nuevo año 2026. Al finalizar todos los años, por lo general, varios terminamos el año quizás agotados, desgastados, quizás algunos hasta desenfocados y esto por las diferentes circunstancias que podemos pasar en el transcurso de un año, que quizás no es como nos los planteamos al inicio de ese año, en este caso del 2025. Así que cuando llegamos a un nuevo año nos replanteamos, comenzamos a hacer estos ajustes en nuestras metas, comenzamos con nuevas fuerzas, comenzamos allí con nuevas expectativas y quizás también hasta nos enfocamos. Para algunos terminar un año quizás no fue tan bueno, incluso para otros también comenzar un nuevo año no ha sido tan bueno como lo esperaban, con algunas circunstancias, quizás temas familiares, temas quizás económicos, temas de trabajo. Pero sabes, quiero decirte que hay una buena noticia y la buena noticia es que nuestro Padre sigue con nosotros, está con nosotros y siempre va a estar a nuestro lado. Así que eso es una noticia de esperanza, es una noticia, unas buenas noticias para nosotros de que a pesar de las diferentes situaciones que podamos estar viviendo o que incluso vivimos el año pasado, Dios ha estado aquí contigo, ha estado también conmigo. El nombre de la prédica que quiero compartir, el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes, se llama Ruge el León. Y esta es una primera parte de esta palabra, de este mensaje, el cual tiene este lindo nombre de Ruge el León. Mi hija, cuando estamos aquí en nuestra iglesia y colocan allí en las pantallas la imagen de un león, ella me mira, está en mis brazos, me mira y me dice: papi, ¿quién es él? Fíjate que no se refiere directamente al león como animal, sino me pregunta quién es él. Y yo con mi corazón allí muy emocionado y muy alegre le digo: Él es Jesús, ese león es Jesús. Así que vamos a estar compartiendo acerca de este león y qué significa en realidad esto de ruge el león. ¿Qué sucede en nuestras vidas cuando el león ruge? ¿Qué te parece si oramos? Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres muy bueno con nosotros. Has tomado nuestras vidas, tienes el control de nuestras vidas y hoy queremos reflexionar a través de tu Espíritu Santo sobre el león de Judá, Jesús en nuestras vidas, y cuando Él ruge, ¿qué sucede en nuestras vidas? Te pido que seas tú tomando allí el control de esta palabra, tomando el control de cada uno de los que estamos aquí y de los que podamos estar conectados a través de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Así que en la Biblia el rugido de un león suele representar la voz de Dios o una acción divina y decisiva. En Amos capítulo 3 versículo 8, allí te invito a que lo busques, capítulo 3 versículo 8 de Amos, dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? El león es el rey de los animales, por lo tanto, cuando ruge significa varias cosas desde el término de vista, desde el punto de vista del reino animal. Cuando este león ruge, significa que hay autoridad suprema, que hay un dominio y que hay un poder también legítimo. En este sentido, cuando ruge el león, implica que quien tiene la autoridad se manifiesta y todos deben escuchar. Entendiendo que el león de Judá es Jesús, es el autor y consumador de la fe, y cuando ruge en la vida de nosotros, cosas tienen que pasar, cosas suceden, hay cambios que comienzan a ocurrir.
Nuestra vida no puede seguir siendo la misma luego que Jesús habla nuestra vida y comienza a rugir, comienza a haber un cambio en nosotros. Así que durante todo este mensaje vamos a ir descubriendo progresivamente, por lo menos en dos partes, qué sucede en nuestra vida cuando el león ruge, qué cambios hay en nuestras vidas y qué significa esto de que el león ruge. Quisiera iniciar explicando por qué Jesús se menciona como el león de Judá. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué el león de Judá? En el contexto histórico, el león de Judá no nació como un concepto religioso y abstracto, sino como un símbolo político, tribal y dinástico inclusive, dentro del antiguo Israel. Es decir, lo que trataba de mencionar es que hay una organización, hay una identidad inclusive del antiguo Israel como tribu. Así que, como lo mencioné, no se refleja un símbolo, sino más bien era algo político dentro de todas las tribus que existían en ese momento. Y cuando hablo del contexto histórico es de 1900 al 900 a.C. Y esto es un dato importante porque se menciona por primera vez el león de Judá en Génesis capítulo 49 por Jacob. Y es cuando Jacob a sus 12 hijos que representaban las 12 tribus de Israel comienza a darles unas bendiciones. Él les dice, ahí puedes ubicarte en Génesis capítulo 49, puedes allí buscar y ver cuando Él les dice acérquense. Él ya estaba a punto de morir y les dice acérquense para darles mi bendición y también para profetizar. Así que los 12 hijos se acercan, recordando que eran las 12 tribus. Cada una de estas tribus tenía un territorio específico, tenía también un rol político militar y también tenía un símbolo propio como tal. Judá era una de esas tribus más fuertes del sur de Canaán. En los tiempos antiguos, cercano al oriente, de este lugar donde había unas grandes civilizaciones tales como Egipto, Mesopotamia, y Canaán, el león tenía un símbolo importante. Y te menciono esto antes de ir directamente a lo que estaba ocurriendo con los hijos de Jacob, porque en el contexto histórico de este tiempo, este símbolo de león ya tenía un significado y era realeza, dominio militar, autoridad divina. Así que probablemente Jacob, cuando se refiere y cuando hace también esta profecía, lo está llevando a algo práctico de ese tiempo, a sus hijos, así como para que entendieran un poco mejor, y lo lleva a decirles que uno de sus hijos, Judá, era como el cachorro de un león. Y ya lo vamos a revisar. Así que vamos a detallar esto en Génesis capítulo 49, versículo del 8 al 12. Y vamos a ir desglosándolo allí poco a poco. Puedes tomar nota de todo esto y quizás revisarlo a más detalles. Bien, en Génesis 49, 8 dice lo siguiente, leo en Reina Valera y luego voy a hacer comparación con dos versiones, Reina Valera y también Dios habla hoy. El versículo 8 dice lo siguiente, Judá, Judá, te alabará tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Este versículo es donde Jacob está con su hijo y le dice específicamente que sus hermanos lo alabarán. Dice específicamente que su mano estará en el cuello de sus enemigos
y que los hijos de su padre, de nuevo sus hermanos, se inclinarán ante él. Judá en este momento recibe liderazgo y autoridad, ese es el significado. Sus hermanos y las otras tribus lo reconocerán como cabeza, simboliza victoria sobre el enemigo y también un cumplimiento históricamente, y esto se cumple históricamente con el rey David en la tribu de Judá. Vamos al versículo 9, en el versículo 9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? En otra versión dice, tú Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo como si fuera un león grande y ¿quién se atreverá a molestarlo? Aquí este versículo 9 es donde se puede notar y podemos ver cómo este león simboliza una fuerza, una realeza y un dominio que incluso va en el transcurso y se desarrolla en el transcurso del tiempo. Y aquí hay algo notorio que dice cachorro de león, y es porque precisamente en este tiempo, en este momento específico, es donde se estaba viendo un crecimiento político y en donde algo recién estaba iniciando porque las tribus recién se estaban conformando. Así que estaba en desarrollo este león, cachorro, como lo nombran aquí. Deja de devorar a su víctima. Esto representa una imagen que vuelve victorioso tras la caza, es decir, tras la victoria. Luego que logra la victoria, vuelve tranquilamente. Se echa como si fuera un león grande. Quiere decir experiencia, autoridad, incuestionable esa autoridad y respeto absoluto. El león que reposa indica poder estable y no es agresivo. De aquí es donde nace el león de la tribu de Judá. Y más adelante vamos a ver otro versículo en otro libro bastante interesante, mientras vayamos al versículo 10, donde dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Aquí Silón, el significado puede ser trae paz, el que trae paz y el Mesías. En otra versión dice, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Así que aquí es donde vemos bastante marcado que el cetro representa un reinado y representa autoridad, y que Judá mantendrá esa línea real que incluso la mantuvo en el tiempo hasta la venida de Jesús, quien venía del rey David, y el rey David así seguía esta línea de Judá. Así que el cetro nunca fue quitado como tal de Judá. Hay aquí, por supuesto, una profecía mesiánica que anuncia a Jesucristo, que sería el descendiente de Judá. Los pueblos indica que su influencia sería universal, y será y es universal, no solo de los judíos, sino universal, y esto es cuando en el versículo, en la última parte, a quien los pueblos obedecerán, así que es universal. Y hay unos dos últimos versículos que dicen de la siguiente manera, el versículo 11, el que amarra su burrito a las viñas y el que lava toda su ropa con vino, con el jugo de las uvas. Cuando menciona que amarra a su burrito, en otra versión dice amarra, ata a la vid su pollino, quiere decir que en la vid era una planta valiosa y que al mismo tiempo era frágil, así que nadie iba a amarrar a un burrito o a un animal, a una de estas plantas, porque la iba a terminar partiendo, dañando, y era también valiosa en ese momento. Así que esto nos habla de que este león de Judá lo que representaba era un tiempo de abundancia extrema
de prosperidad y de bendición. Y luego en el versículo 12 dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y aquí se refiere y refuerza la idea de fertilidad, de bienestar, de plenitud, no de embriaguez, sino más bien de abundancia de recursos. Hay un resumen que aquí pudiéramos hacer, y es que Judá es la tribu del liderazgo y de la realeza. De Judá vendrá el linaje del rey David, y luego se cumplirá la promesa directa del Mesías. Representa, por lo tanto, autoridad, victoria, estabilidad y bendición. Y aquí a mí me venía una pregunta: ¿por qué Jacob termina escogiendo a Judá, su hijo, y no escoge quizás al primogénito? Y muy probablemente tú lo has leído y estás allí al tanto. Y bueno, es que su primogénito había allí cometido una falla, el primogénito Rubén como tal. En unos versículos anteriores Jacob le dice: impulsivo como las aguas, no serás el principal. No voy a profundizar en lo que hizo Rubén, ahí tú lo puedes profundizar luego en tu casa, en el lugar donde lo puedas estudiar. Pero era el primogénito, y ya como sabemos, como ocurrió inclusive con Jacob, no necesariamente el primogénito era quien recibía una bendición específica y tan potente y tan poderosa como la recibió este hijo Judá. Y bueno, los que le seguían a Rubén, Simeón y Leví, ellos actuaron con violencia descontrolada, así que tampoco le correspondía a ellos. Y el siguiente que correspondía, por decirlo, en la lista era Judá. Sin embargo, una de las respuestas que creo que es fundamental es que Dios escoge a quien Él quiere escoger. No hay un principio, por así decirlo, que tiene que ser el primogénito en este tiempo para los hijos de Jacob, sino que Él escoge de acuerdo como Él quiere hacerlo. Pero también hay algo importante, que Judá tenía unas características, algo que mostró acerca de liderazgo y arrepentimiento. Y quiero compartirlo también contigo. Él no fue perfecto, Judá no fue perfecto, cometió errores, pero él en un momento reconoció su pecado, en el caso de Tamar, y allí también lo puedes buscar en Génesis 39, 38 creo que está, y él dijo esto: ella ha hecho bien y yo mal. Es decir, él tuvo un arrepentimiento real de ese error que había cometido con esta mujer, que era una viuda de 2 hijos de él. Así que tiene allí un arrepentimiento, y esto nos enseña a nosotros, y hay muchos versículos que nos hablan del arrepentimiento. Es cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros reconocemos que no hemos hecho algo correctamente o no hemos hecho las cosas como le agradan a Dios. Dios ve estos momentos de arrepentimiento, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos toca nuestro corazón y nos hace reflexionar y nos hace saber que debemos arrepentirnos con algo en específico. Esta era una característica de Judá. Recuerda que Judá recibió esta bendición tan poderosa, pero tan poderosa, de su padre Jacob, y que estoy seguro que su padre Jacob estaba dirigido también por el Espíritu, porque dentro de esa bendición había una profecía que se cumpliría años después, 1900 años después. Aparte de eso, Judá también tenía otra característica, y es que él se convirtió en un intercesor y protector de Benjamín. ¿Recuerdas a Benjamín? Para protegerlo, él allí intercedió ante él para que no fuese a correr peligro. Y hay otra característica importante, y es que estuvo dispuesto a dar su vida por su hermano en Génesis 44, 13. Así que fue un intercesor, estuvo dispuesto a dar su vida por su hermano, fue el que
allí cuando a José lo querían matar sus hermanos, les dijo que lo dejaran en una cisterna, en una fosa, para que luego lo vendieran. Y el trasfondo de esto era que no quería que le quitaran la vida a su hermano. Así que hay características importantes que creo yo Dios observó de él y fue donde Dios destinó que el linaje del Mesías, el linaje de Jesús, viniera por allí, por Judá. Así que Jacob, su padre, lo vio con madurez y con responsabilidad y fue donde profetizó esto sobre él. Una de las cosas más importantes, como se los decía, es porque a Dios les plació que fuese él. Los emblemas tribales son símbolos visuales y conceptuales que identifican a un clan o a una tribu y expresan quiénes son, qué función cumplen y qué lugar ocupan dentro de una comunidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Imagina estas películas que hemos visto muy actuales, muy traídas ahora, a estos tiempos, donde hay diferentes ciudades, donde hay diferentes, pudiéramos decir, guerreros, donde hay diferentes clanes, que cada uno tiene sus banderas, ¿sí? Y esto lo hemos visto en diferentes películas y cada bandera puede tener quizás un animal, puede tener quizás un símbolo. Esto no se aleja a la realidad que se vivía en este tiempo como tal, en este tiempo histórico, donde estaban estas personas, donde estaba Jacob y sus hijos. Así que estos emblemas tenían un significado pero muy marcado para cada una de las tribus y específicamente el de Judá. Era un león. Y este león representaba muchas características y quiero compartir esas características contigo porque son características que pueden marcar nuestra identidad. No son características que sean propias de nosotros y ya vamos a ver por qué, pero sí marcan nuestra identidad de saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos y sobre todo ese león que ruge en nuestras vidas, que tiene todas estas características. Y entre estas está la fuerza, está la realeza, está el dominio, está el poder estable, no agresivo, está el reinado y autoridad, la vida en paz, también la prosperidad, la bendición, la estabilidad, la victoria, la fertilidad, el bienestar y la plenitud. Y cuando menciono plenitud es el estado de satisfacción profunda, de bienestar y de realización. Así que el dominio y el reinado y autoridad no es una característica propia de nosotros, es una característica de Jesús, porque Él es el que reina por siempre y para siempre, es el que tiene el dominio siempre. Nuestra fuerza es una característica que no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Incluso hay un versículo que dice, diga el débil, fuerte soy, porque es una fuerza que viene a través de Él. Una vida en paz, una vida en prosperidad, en bendiciones, en estabilidad, a pesar de las diferentes circunstancias que podamos estar viviendo. Incluso lo mencionaba al principio del mensaje, nosotros nos encontramos estables, ¿sí? Pueden haber problemas, pero nos encontramos estables porque es el que vive en nosotros quien nos da esa estabilidad. La plenitud, me parece que es tan profunda esta palabra porque es el estado de satisfacción profunda. Es decir, no necesito nada más que a Jesús. No necesito llenar ningún vacío que no pueda ser llenado por Jesús. Así que si en tu vida hay un vacío que veas allí, que necesitas llenarlo con algo más, entrégaselo a Él, entrégaselo a Jesús, porque Él es quien te dará plenitud en todo momento. Y esa plenitud, por supuesto, que trae bienestar y trae también realización. Todas estas características del león de Judá, es decir, de Jesús,
nos entrega a nosotros, como te decía, una identidad de a quién pertenecemos. Estas características son tan lindas que las podemos vivir en nuestras vidas, la mayoría de ellas, las que son para nosotros, y es un estilo de vida que tenemos que tener en todo momento. Quiero ahora que vayamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis 5, 5. Fíjate que dentro de, si pudiéramos ver una línea de tiempo, comenzamos con allí con Jacob, donde tenía a sus 12 hijos, y recuerdas que antes de Jacob Dios había dado también, había dado una profecía, había dado allí y había dicho: serás padre de multitudes. Así que Jacob es parte de esa profecía, luego vienen sus hijos y de sus hijos están las 12 tribus, y dentro de esas 12 tribus está Judá, que es donde viene la línea donde venía el Mesías, de donde saldría el Mesías, y es de donde saldría, por lo tanto, Jesús. Y luego de todo este tiempo, voy a ir al final. Te hablé del principio, ahora voy un poco más adelante, al final, que es en Apocalipsis 5:5, y dice: pero uno de los ancianos me dijo, a Juan en este caso, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Es aquí donde otra parte muy literal y muy enfocada menciona en la Biblia el león de la tribu de Judá, que es el retoño de David, ha vencido. Y ese que ha vencido, tú y yo sabemos que es Jesús. Tú y yo sabemos que es Él el que ha vencido, y es Él el que abrirá el rollo, el que puede abrir el rollo y romper los 7 sellos. Así que el león de la tribu de Judá remite aquí en Apocalipsis 5:5, lo remite a Génesis 49, del 9 al 10. Esto simboliza y es símbolo de la realeza, de la autoridad y de la victoria. Así que afirma que Jesús es el rey prometido a Judá. Él ha vencido. La victoria no es militar, se logra por su muerte y resurrección. Y es aquí donde vamos al versículo 6 de este mismo capítulo 5 de Apocalipsis, y dice lo siguiente: entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Entonces, fíjate que al principio, en el versículo 5, dice que no llores más, le dicen a Juan, porque el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido. El león de la tribu de David ha vencido. Pero el siguiente versículo dice que en el medio veía a un cordero que estaba de pie, pero que al mismo tiempo había sido sacrificado. Así que son dos contrastes bastante significativos, porque el primero es un león y el segundo es un cordero que había sido sacrificado. Y el cordero representa la forma real de la victoria. Hace un rato te mencioné que este poder del león no venía representado por violencia, quizás con otras tribus, quizás con otros pueblos de esos tiempos sí, pero aquí se refería al león por autoridad, por dominio, por reinado. Y aquí es donde viene lo más lindo, y es que ese cordero que fue sacrificado y fue inmolado, tuvo la victoria. Es el símbolo de sacrificio y que tuvo la victoria. Y eso también lo podemos ver en Isaías capítulo 53, que ya lo vamos a ver, pero para terminar con Apocalipsis es donde se refiere a la victoria. En el mundo romano vence el que es más fuerte, domina el que es más violento. En Apocalipsis vence el que se entrega,
gobierna el que ama hasta la muerte. Así que este león de la tribu de Judá al mismo tiempo fue un cordero que dio su vida por ti y por mí. Y este león, cuando te decía al principio que ruge el león, es porque ese rugir de león está lleno de amor, está lleno de entrega, está lleno de todo el sacrificio que hizo por ti y por mí. Así que cuando este león ruge en tu vida, hay cambios porque él estuvo dispuesto a pasar lo que pasa un cordero, a sufrir como sufre quizás un cordero. Vamos a ver en Isaías 53 y muy probablemente también has leído Isaías 53 y dice lo siguiente desde el versículo 1: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tiene belleza ni esplendor, su aspecto no tiene nada atrayente. Así que si ves todo esto, no podemos quizás compararlo con un león, porque un león es atrayente, ¿sí? Un león tiene belleza. Pero aquí vamos a ver, entonces, si no representaba todo eso, ¿qué representaba? Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargando con nuestro sufrimiento. Quiero repetir este versículo: y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, con tu sufrimiento, con mi sufrimiento. Estaba soportando nuestros propios dolores. ¿Sabes? Él allí soportó tus dolores, soportó mis dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestras rebeliones, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. ¿Recuerdas? Cuando estaba hablando del león de Judá, una de sus características era vivir en paz. Así que él, como león de Judá, como ese dominio de un reinado, como autoridad en ese momento, ahora este león de Judá estaba como un cordero dispuesto a cargar todo nuestro peso, todos nuestros pecados, todas nuestras fallas por ti y por mí. Voy a repetir aquí el versículo 5: pero fue traspasado a causa de nuestras rebeliones, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno de sus propios caminos. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Y aquí viene un versículo muy, muy fuerte a mi parecer. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. No sé si has tenido la oportunidad de ver cuando llevan a un cordero al matadero, cuando lo llevan a ese lugar donde va a perder la vida. Yo he tenido la oportunidad de verlo y en verdad es triste, es muy triste. Y no me imagino esta situación, y ahora solo puedo decir gracias. Gracias, Jesús, porque fuiste maltratado y sometido por mí. Fuiste humillado por mí. No abriste tu boca, fuiste como un cordero al matadero, y ese león de autoridad y de poder ahora estaba siendo un cordero por ti y por mí. Y cuando esto estaba sucediendo,
simplemente y grandemente fue por el amor de Él a nosotros. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado. Así que, ¿sabes? Comencé con Génesis hablando de qué significaba el león de Judá. Representaba autoridad, representaba poder, representaba una identidad para el pueblo, una identidad política, una identidad inclusive de guerra, y representaba una autoridad en ese momento. Allí, luego Jesús, Isaías hace esta descripción del Mesías, de Jesús, que fue un cordero y murió por ti y por mí. Y luego en Apocalipsis dice que ese león de Judá del que hablé en el principio es Jesús, y que ese Jesús es el cordero que dio su vida por ti y por mí. No quiero que pierdas de la vista allí, de tu vista, que pierdas que en este año 2026, todo lo que sucederá en tu 2026 son planes de bien, dice la Biblia, para ti. Dice la palabra de Dios, que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y cuando te digo esto es porque ese león de Judá, que es Jesús, y que al mismo tiempo es el cordero que dio su vida por ti y por mí, está con nosotros todo el 2026. Y seguro, de seguro, que en este 2026 Él va a rugir en tu vida, trayendo paz, trayendo sanidad, trayendo incluso bendiciones, prosperidad para ti y para tu familia. ¿Qué te parece si oramos? Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta linda palabra, porque puedo sentir paz, puedo sentir tranquilidad, que durante este año tú me acompañarás. El león de Judá está a mi lado. El león de Judá representando poder, representando un reino en el aquí y en el ahora, está en mi vida, está ahora conmigo. Y que al mismo tiempo puedo reconocer que ese cordero dio su vida por mí. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nuestra amada familia e iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.